En el vasto léxico de la experiencia humana, pocas frases resuenan con una gravedad tan profunda y misteriosa como la noche oscura del alma. Evoca imágenes de desolación, de un abismo existencial donde la luz de la esperanza y el sentido parecen haberse extinguido por completo. A menudo confundido con la depresión clínica o la simple melancolía, este concepto, acuñado en la mística del siglo XVI, describe en realidad un proceso mucho más complejo y, en última instancia, transformador. No es un final, sino un umbral; no es una patología, sino un peregrinaje. Es el crisol del espíritu donde las viejas estructuras del yo son sometidas al fuego purificador para dar a luz a una conciencia más vasta y auténtica. La noche oscura del alma es un fenómeno universal del desarrollo humano, un rito muy individual y personal de iniciación espiritual y psicológico ineludible en el camino hacia la plenitud. Para ello, navegaremos desde sus orígenes en la mística cristiana de San Juan de la Cruz, cuyo poema homónimo le dio nombre y forma, hasta las interpretaciones contemporáneas que la despojan de su marco exclusivamente religioso para entenderla como una etapa crucial en el cuidado del alma, como lo propone Thomas Moore. Nos adentraremos en las visiones filosóficas de Bela Amba sobre la crisis como portal a lo sagrado y en los ecos esotéricos de Elena Petrovna Blavatsky, quien la entendió como una prueba iniciática. Sin embargo, nuestro principal faro en esta exploración será la psicología profunda de Carl Gustav Jung. Argumentaremos que la noche oscura es la manifestación más dramática del proceso de individuación, el doloroso, pero necesario, colapso del ego ante la emergencia del sí mismo, el self. Analizaremos cómo este viaje a través de la oscuridad se corresponde con la etapa alquímica del Anigredo y cómo el propio Jung lo documentó en su obra más personal y enigmática, el Libro Rojo. Finalmente, anclaremos este viaje arquetípico en la narrativa universal de la Odisea del héroe, demostrando que la caída en lo más bajo es, paradójicamente, el punto de partida para el ascenso hacia nuestro máximo potencial. La tesis central es que la noche oscura del alma, lejos de ser una calamidad que debe evitarse o curarse, es una invitación radical a la introspección y a la muerte simbólica. Es la sagrada disolución de una identidad limitada y construida para hacer espacio a una conexión más profunda con la totalidad de nuestro ser. Es la prueba de que el camino hacia la luz más brillante a menudo requiere que primero aprendamos a caminar, a tientas y con fe, en la más absoluta oscuridad. El origen místico, la llama de amor viva de San Juan de la Cruz. Para comprender la noche oscura, es imperativo regresar a su fuente, la celda de un monasterio en Toledo, España, en 1577. Allí, encarcelado y torturado por sus propios hermanos carmelitas debido a sus esfuerzos de reforma, un fraile llamado Juan de Yepes y Álvarez, hoy conocido como San Juan de la Cruz, experimentó un estado de profunda desolación espiritual. En esa oscuridad literal y metafórica, no encontró el fin, sino la inspiración. De esa experiencia nació el poema que se convertiría en la piedra angular de la mística occidental, Noche Oscura del Alma. El poema narra, en un lenguaje de sublime erotismo espiritual, la escapada de un alma, la amada, en medio de la noche para encontrarse con su amado, Dios. Esta no es una noche de terror, sino una noche de sigilo y propósito. La casa sosegada representa el cese de los apetitos y distracciones del yo, los sentidos aquietados que permiten al alma emprender su viaje secreto. La única guía no es la razón ni la percepción sensorial, sino la que en el corazón ardía, una fe y un anhelo que trascienden el entendimiento. En sus tratados posteriores, Subida del Monte Carmelo y Noche Oscura del Alma, San Juan de la Cruz desglosó teológicamente lo que este poema simboliza. Distinguió dos fases en este proceso de purificación. La noche pasiva de los sentidos, esta es la primera etapa, donde Dios comienza a destetar al alma de los placeres y consuelos sensoriales, tanto mundanos como espirituales. La meditación se vuelve seca, la oración parece infructuosa y las prácticas religiosas que antes traían consuelo ahora se sienten vacías. El individuo se siente perdido, ansioso y abandonado, incapaz de encontrar satisfacción en el mundo o en su espiritualidad habitual. Es una purificación de los apegos externos, una entrada en el desierto espiritual. La noche pasiva del espíritu, esta es la noche verdaderamente oscura y aterradora. Va más allá de la sequedad sensorial y ataca el núcleo mismo del espíritu.
El alma no solo se siente privada del consuelo, sino que se siente activamente abandonada por Dios. Se enfrenta a una conciencia insoportable de su propia miseria, imperfección y vacío. Es una experiencia de aniquilación del ego espiritual, donde todas las ideas, conceptos e imágenes de Dios que el alma había construido se derrumban. Se siente impura, indigna y completamente sola en un universo silencioso. Es crucial entender la distinción que hacía San Juan entre esta noche espiritual y la simple melancolía, lo que hoy llamaríamos depresión. Para él, la clave diferenciadora era que, en medio de la desolación de la noche oscura, persiste un profundo y doloroso anhelo por Dios. Aunque Dios parece ausente, el alma nunca deja de buscarlo. En la depresión, a menudo hay apatía y una pérdida de deseo por todo, incluido lo espiritual. En la noche oscura, el deseo es precisamente lo que causa el tormento, un amor tan intenso que la ausencia percibida del amado se convierte en una agonía. El propósito de esta terrible prueba, según San Juan, no es un castigo, sino un acto de amor divino de una magnitud incomprensible. Es la sabiduría secreta de Dios que purga y limpia al alma de una manera que ella misma nunca podría lograr. Al despojarla de sus apegos, la casa, de su autocomplacencia y de su entendimiento intelectual de lo divino, la luz de la razón, Dios la prepara para la unión directa y transformadora, la amada en el amado transformada. La oscuridad es, por tanto, el medio necesario para poder soportar la luz cegadora de la presencia divina. Es un vaciamiento radical para permitir un llenado absoluto. Reinterpretaciones modernas, cuidando el alma en la oscuridad. Si San Juan de la Cruz nos legó el mapa teológico de la noche oscura, pensadores más recientes han traducido este concepto a un lenguaje secular y psicológico, viéndolo no como una preparación para la unión con un Dios trascendente, sino como una fase esencial en el cultivo de una vida interior rica y significativa. Thomas Moore y el cuidado del alma. El psicoterapeuta y ex-monje Thomas Moore, en su influyente obra Care of the Soul, aboga por un reenfoque radical de nuestra actitud hacia los estados anímicos oscuros. En una cultura obsesionada con la felicidad, la eficiencia y la solución rápida de problemas, la tristeza, la duda y el vacío son vistos como patologías que deben ser erradicadas. Moore, bebiendo de la psicología arquetipal de James Hillman y de la sabiduría renacentista, nos insta a ver estos periodos no como fallos, sino como llamadas del alma. Desde su perspectiva, la noche oscura es una de esas llamadas. Es un periodo sagrado de incubación, un tiempo de barbecho necesario para el crecimiento. Intentar curarla con antidepresivos, terapias de pensamiento positivo o distracciones constantes es cometer un acto de violencia contra el alma. Es como arrancar una planta en invierno porque no está floreciendo. Moore sugiere que, en lugar de luchar contra la oscuridad, debemos cuidarla. Esto implica honrar el estado de ánimo, permitirse sentir la plenitud de la tristeza, la confusión o la desesperación sin juzgarse. Buscar el significado, no la cura, preguntarse qué quiere esta oscuridad de nosotros. ¿Qué viejas pieles necesita que mudemos? ¿Qué aspectos de nuestra vida hemos estado ignorando? Encontrar belleza en la melancolía, vista por los poetas románticos como una fuente de profunda percepción, nos conecta con los misterios de la vida, la mortalidad y el anhelo. Nos aleja de la superficialidad y nos acerca a la sustancia. Para Moore, la noche oscura es el momento en que el alma nos obliga a detenernos, a abandonar nuestras agendas egoicas y a escuchar sus susurros. Es una oportunidad para desarrollar la profundidad, el carácter y la compasión. Es el descenso necesario para recuperar los tesoros que hemos abandonado en el inframundo de nuestra psique. Vela ambas y la crisis como portal. El filósofo y escritor húngaro Bela Ambas, un pensador de la tradición perenne, ofrece otra lente para entender este fenómeno. Para Ambas, la existencia humana auténtica se vive en un estado de tensión entre el mundo profano de la vida cotidiana y una realidad sagrada y primordial. La modernidad, con su materialismo y racionalismo, ha creado un velo que nos oculta esta realidad superior. La noche oscura, en un sentido ambasiano, sería una crisis existencial tan profunda que rasga este velo. Es el colapso del mundo válido del individuo, sus creencias, su carrera, sus relaciones, su sentido de identidad. Este colapso, aunque aterrador,
es una oportunidad dorada. Es el momento en que el individuo es arrancado de la existencia inauténtica y se ve forzado a confrontar las preguntas fundamentales de la vida. Ambas vería la noche oscura como un descenso al caos primordial, apeiron, que precede a la creación de un nuevo orden personal, logos. Es una forma de naufragio existencial. Solo aquellos que han naufragado, que han perdido todas sus certezas y seguridades, están en posición de encontrar la verdadera isla de la existencia auténtica. La oscuridad es la disolución de las mentiras en las que hemos vivido, una purga violenta de la ilusión que nos prepara para percibir, quizás por primera vez, la verdad de nuestro ser y nuestro lugar en el cosmos. Es una crisis que no debe ser evitada, sino atravesada, pues es el único portal de regreso a lo sagrado. El corazón de la oscuridad, la perspectiva de Carl Jung. Si bien las interpretaciones místicas y filosóficas nos ofrecen un marco valioso, es en la psicología profunda de Carl Jung donde la noche oscura del alma encuentra su eco más detallado y clínicamente relevante. Jung, sin ser un místico en el sentido tradicional, dedicó su vida a cartografiar los territorios del alma humana y su trabajo ofrece un mapa extraordinariamente preciso de este viaje a través de la oscuridad. Para Jung, la noche oscura no es otra cosa que una fase crítica y a menudo inevitable del proceso de individuación. La individuación es el término de Jung para el proceso de desarrollo psicológico a lo largo de la vida, mediante el cual una persona se convierte en la totalidad de quien está destinada a ser. Es el viaje para convertirse en un individuo, una totalidad unificada e indivisible, integrando los aspectos conscientes e inconscientes de la personalidad. El objetivo final de este proceso es la realización del sí mismo, self, el arquetipo de la totalidad y el centro regulador de la psique, que abarca tanto la conciencia como el inconsciente. En la primera mitad de la vida, nuestra tarea es construir un ego fuerte, una identidad consciente, una máscara social, persona, y una adaptación exitosa al mundo exterior. El ego es el centro de nuestra conciencia y nos da un sentido de identidad y control. Sin embargo, en la segunda mitad de la vida, o a veces antes, a raíz de una crisis, la tarea cambia. El ego debe reconocer que no es el centro de toda la psique, sino solo una pequeña isla en el vasto océano del inconsciente. Debe ceder su primacía al sí mismo. La noche oscura del alma es, precisamente, el drama de esta transición. Es el momento en que el ego, que se creía el rey de su universo, es destronado. Las certezas, valores y defensas que construyó se demuestran insuficientes. El individuo se siente perdido, sin sentido y en caída libre porque el centro de gravedad de su personalidad está cambiando del ego al sí mismo. Es una crisis de significado tan profunda porque la vieja fuente de significado, el ego y sus logros, se ha secado. La confrontación con la sombra y el nigredo alquímico. Este colapso del ego abre las compuertas al inconsciente, llevando a la superficie todo lo que había sido reprimido, miedos, traumas, potenciales no vividos y, sobre todo, el arquetipo de la sombra. La sombra contiene todas las cualidades y tendencias que el ego rechaza y considera negativas, inmorales o inaceptables. Es el otro en nosotros, nuestro hermano oscuro. La noche oscura es la confrontación forzada con esta sombra. Ya no podemos proyectarla en los demás, debemos reconocerla como propia. Esta es una experiencia profundamente humillante y aterradora, que nos obliga a aceptar nuestra propia capacidad para la maldad, la envidia, la codicia y la estupidez. Es la pérdida de la autoimagen idealizada, una muerte de la inocencia narcisista. Jung encontró un paralelo perfecto para este proceso en los antiguos textos de alquimia, que él interpretó como un manual simbólico de la transformación psicológica. La noche oscura se corresponde directamente con la primera y más crucial etapa del proceso alquímico, la nigredo o el ennegrecimiento. La nigredo es la etapa de disolución, putrefacción y calcinación. El alquimista colocaba la prima materia, la sustancia inicial, que simboliza la psique indiferenciada, en un recipiente sellado, el vas hermeticum, símbolo de la introspección, y la sometía a un fuego lento y constante. La materia se descomponía, se ennegrecía y se reducía a un estado caótico y aparentemente sin valor. Este era un momento de gran desesperación para el alquimista, que sentía que todo su trabajo se había perdido.
Psicológicamente, la Nigredo es la noche oscura. Es la depresión, la pérdida de orientación, el sentimiento de estar cocinándose en los propios jugos, confrontando la propia sombra y experimentando la disolución del viejo yo. Sin embargo, para los alquimistas, la Nigredo era absolutamente esencial. Creían que de la negrura más negra, nacerá la luz más blanca. Solo a través de esta descomposición radical podía la materia ser purificada y preparada para las siguientes etapas: la albedo, el blanqueamiento, la purificación, y la rubedo, el enrojecimiento. La unión de los opuestos y la creación de la piedra filosofal, símbolo del sí mismo realizado. El testimonio del libro rojo. Jung no solo teorizó sobre este proceso, lo vivió en carne propia. Tras su ruptura con Freud en 1913, Jung entró en un periodo de profunda crisis y desorientación que duró varios años. Se sintió completamente perdido, acosado por visiones y fantasías aterradoras que provenían de su inconsciente. Temió estar volviéndose psicótico. Esta fue su propia noche oscura del alma, su Nigredo personal. En lugar de huir de esta experiencia, Jung tomó la valiente decisión de confrontarla directamente. Comenzó un proceso que más tarde llamaría imaginación activa, un método para dialogar conscientemente con las figuras de su inconsciente. El registro de este viaje a las profundidades es su obra más íntima, el libro rojo, Liber Novus. El libro rojo no es un tratado teórico, sino el testimonio crudo de un hombre luchando en la oscuridad. Describe sus conversaciones con figuras arquetípicas como Elías, Salomé y, sobre todo, Filemón, un anciano alado que se convirtió en su gurú interior. A través de estos diálogos, Jung integró el contenido de su inconsciente, confrontó su sombra, se reconectó con el espíritu de las profundidades y, finalmente, encontró un nuevo centro en el sí mismo. El libro rojo es, en esencia, un manual de supervivencia para la noche oscura. Demuestra que el camino para salir de la oscuridad no es buscar la luz exterior, sino encender una lámpara en el interior y tener el coraje de explorar las cavernas de la propia alma. Para Jung, por tanto, la noche oscura es una crisis de iniciación. El sentimiento de abandono divino que describió San Juan es, en términos junguianos, el terror del ego al darse cuenta de que no es Dios, de que no es el amo de la casa psíquica. Es la dolorosa, pero liberadora, transferencia de lealtad del ego al sí mismo, el Dios interior. Ecos esotéricos y la odisea del héroe. El patrón de la noche oscura no se limita a la mística y la psicología, resuena en las tradiciones esotéricas y en la estructura fundamental de nuestros mitos más antiguos. Elena Petrovna Blavatsky y las pruebas del iniciado. En las enseñanzas de Elena Petrovna Blavatsky, fundadora de la teosofía, el camino espiritual no es un ascenso suave y lineal, sino una serie de pruebas e iniciaciones diseñadas para purificar al aspirante, Chela. Antes de que se le pueda confiar un conocimiento superior, gnosis, el discípulo debe demostrar su valía y fortaleza interior. Este periodo de prueba, o probación, a menudo implica fases que son fenomenológicamente idénticas a la noche oscura. El aspirante es llevado a enfrentar sus debilidades más profundas, sus miedos y sus apegos. Un concepto clave en este contexto es el morador del umbral, una figura simbólica, popularizada por el novelista Rosacruz Edward Bulwer Lytton y adoptada por la teosofía, que representa la suma de todas las negatividades y el karma pasado del individuo. Antes de poder cruzar el umbral hacia una conciencia superior, el iniciado debe confrontar y vencer a este guardián, que no es otro que su propia sombra magnificada. Durante estas pruebas, es común que el aspirante se sienta completamente solo y abandonado por su maestro o guía espiritual. Esta es una parte deliberada del proceso, diseñada para forzarlo a encontrar la guía y la fuerza dentro de sí mismo, en lugar de depender de una autoridad externa. Es una prueba de fe, no en una doctrina o persona, sino en la propia chispa divina interior. Blavatsky, al igual que Jung, enfatizó la necesidad de trascender la personalidad, el ego, para alcanzar el yo superior, el sí mismo. La noche oscura, en este contexto, es el campo de batalla donde se libra esta guerra interior por la liberación del espíritu. Joseph Campbell y la odisea del héroe.
El mitólogo Joseph Campbell, en su obra El héroe de las mil caras, demostró que los grandes mitos de todas las culturas del mundo comparten una estructura narrativa fundamental, a la que llamó el monomito o la odisea del héroe. Este viaje arquetípico es un mapa de la transformación psicológica, y la noche oscura es su punto de inflexión. Corresponde a la etapa que Campbell denomina el vientre de la ballena o la cueva más profunda. Después de aceptar la llamada a la aventura y cruzar el umbral hacia lo desconocido, el héroe debe enfrentarse a una prueba suprema en el corazón de la oscuridad. Jonás es tragado por una ballena y pasa 3 días en su oscuro vientre antes de ser vomitado, renacido y listo para cumplir su misión. Teseo desciende al laberinto, un lugar de total desorientación, para enfrentarse al Minotauro, una bestia que simboliza nuestros impulsos primarios y reprimidos. Dante debe viajar a través de las profundidades del infierno, confrontando todos los pecados humanos, antes de poder comenzar su ascenso al paraíso. Luke Skywalker en el Imperio Contraataca entra en la cueva de Dagobah, un lugar imbuido del lado oscuro de la fuerza, y se enfrenta a una visión de Darth Vader. Solo para descubrir su propio rostro bajo la máscara del villano, una clara confrontación con la sombra. En cada uno de estos mitos, el descenso es un acto de muerte simbólica. El héroe debe morir a su antiguo yo, a su ingenuidad, a su identidad limitada. La cueva, el laberinto, el inframundo o el vientre de la bestia son todos símbolos del inconsciente. Es en este lugar de máximo peligro donde el héroe debe encontrar un tesoro, un don o una nueva comprensión. Este tesoro no es material, es la integración de una parte perdida de sí mismo, la sabiduría que solo se puede obtener al enfrentar y abrazar la propia oscuridad. Es precisamente en este punto de máxima vulnerabilidad, en el corazón de la noche oscura, donde el arquetipo del héroe, la fuerza, la disciplina, el sacrificio, brota desde el abismo interior. Esta emergencia no es un acto de agresión externa, sino una manifestación simbólica del proceso de individuación. Este guerrero interior, forjado en la negrura del Anigredo, puede representar el animus, el protector interior que provee estructura y coraje cuando la psique está en peligro de fragmentarse. También puede verse como el espíritu marcial que se activa, no para luchar contra la oscuridad, sino para soportarla con honor y resistencia. En su función más elevada, este arquetipo actúa como el centinela que custodia el sagrado umbral entre el ego moribundo y el sí mismo naciente, asegurando que la transición, aunque agónica, se complete y que el alma no se pierda en el caos, sino que renazca con una integridad y una fortaleza renovadas. La noche oscura del alma es la vivencia personal y real de esta etapa mítica. Es el momento en que dejamos de ser espectadores de la historia y nos convertimos en el héroe de nuestra propia odisea, descendiendo a nuestro laberinto interior para renacer con un potencial transformado. Un ejemplo iluminador. La noche de Eti y Jeshum. Las teorías y los mitos son poderosos, pero la noche oscura cobra su verdadera dimensión cuando se manifiesta en una vida humana. Quizás no haya un ejemplo más conmovedor y llamativo de este proceso en el siglo XX que el de Eti y Jeshum, una joven judía holandesa cuyos diarios, escritos en medio del horror del Holocausto, documentan una de las transformaciones espirituales más profundas jamás registradas. Cuando Eti comenzó a escribir su diario en 1941, en el Ámsterdam ocupado por los nazis, era una joven brillante, apasionada, neurótica y existencialmente confundida. Sus primeras entradas revelan un caos interior, una maraña de relaciones amorosas complicadas, depresiones, miedos y una búsqueda desesperada de sentido. Estaba, en todos los sentidos, en su propia noche oscura personal, una oscuridad que pronto sería reflejada por la noche histórica que se cernía sobre Europa. A través de su trabajo con el psicoterapeuta Julius Paie, un exanalizando de Jung, Eti comenzó el arduo trabajo de mirar hacia adentro. En lugar de buscar distracciones, se sumergió en su campo de batalla interior. Confrontó su odio, sus celos, su vanidad y su desesperación con una honestidad brutal. Escribió, dentro de mí hay un pozo muy profundo. Y en ese pozo está Dios. A veces logro alcanzarlo, pero más a menudo las piedras y los escombros tapan el pozo, y Dios está enterrado debajo. Entonces hay que desenterrarlo de nuevo.
A medida que la persecución nazi se intensificaba y la muerte se convertía en una certeza cotidiana, ocurrió una paradoja asombrosa. Mientras el mundo exterior se oscurecía hasta la negrura total, una luz interior inmensa comenzó a brillar dentro de Etty. Su noche oscura personal se transformó en una fuente de fuerza espiritual casi sobrehumana. Dejó de pedirle ayuda a Dios y comenzó a sentir la necesidad de ayudar a Dios. En una de sus entradas más famosas, escribió: «Voy a ayudarte, Dios, a no extinguirte en mí. Verás, me parece que no eres tú quien puede ayudarnos, sino que somos nosotros quienes podemos ayudarte a ti, y al hacerlo nos ayudamos a nosotros mismos. Y esta es la única cosa que importa, no si yo sobrevivo, sino que un pedazo de ti sea salvado de estos tiempos». Etty se ofreció como voluntaria para trabajar en el campo de tránsito de Westerbork, convirtiéndose en lo que ella llamó el corazón pensante de la barraca. En medio de un sufrimiento indescriptible, encontró una belleza terrible, una conexión profunda con la humanidad y una sensación de paz que desafiaba toda lógica. Su viaje a través de la noche no la llevó a escapar del sufrimiento, sino a encontrar a Dios en el corazón mismo de ese sufrimiento. Fue finalmente deportada y asesinada en Auschwitz en 1943. La historia de Etty y Jesum es el ejemplo definitivo de la noche oscura como un proceso de individuación y transfiguración. Ella atravesó la nigredo de su propia neurosis y del mal absoluto de la historia, y emergió no con amargura, sino con un amor expansivo y una fe inquebrantable. Su vida demuestra que la noche oscura no es una ausencia de luz, sino una forma diferente de percepción, una que nos permite ver las estrellas que son invisibles durante el día. El amanecer en el corazón de la noche. La noche oscura del alma es un concepto que, a lo largo de los siglos, ha demostrado una asombrosa capacidad de adaptación y profundidad. Nacida de la visión de un místico en una prisión española, ha florecido para convertirse en una metáfora universal de la transformación humana. Ya sea vista a través de los ojos de la fe de San Juan de la Cruz como una purificación para la unión divina, o a través de la lente secular de Thomas More como un periodo sagrado para el cuidado del alma, su mensaje central permanece intacto. Hay un propósito y un significado ocultos en nuestros periodos más oscuros. Sin embargo, es la psicología de Carl Jung la que quizás nos ofrece el lenguaje más completo para comprender este fenómeno en la era moderna. Al enmarcar la noche oscura como una crisis del proceso de individuación, Jung la despojó de patología y la invistió de un telo psicológico, la muerte del ego para el nacimiento del sí mismo. La nigredo alquímica, la confrontación con la sombra y el viaje heroico al inframundo son todos mapas que nos guían a través de este territorio aterrador, pero en última instancia, fértil. La noche oscura nos enseña que el crecimiento real no ocurre expandiendo la luz, sino integrando la oscuridad. Es un proceso de despojamiento radical, de nuestras certezas, de nuestras identidades construidas, de nuestras defensas y de nuestra imagen idealizada de nosotros mismos y del mundo. Es doloroso porque es una muerte. Pero como en todos los grandes mitos de iniciación, esta muerte no es el final. Es el requisito previo para el renacimiento. En un mundo que nos insta a estar perpetuamente felices, productivos y conectados, la noche oscura del alma es una invitación subversiva al silencio, a la soledad y al descenso. Nos recuerda que la verdadera plenitud no se encuentra en la cima de la montaña, sino en el valle oscuro que debemos atravesar para llegar allí. El tesoro, como afirmó Campbell, se encuentra en la cueva que tememos entrar. La lección final de la noche oscura es una paradoja luminosa. El amanecer no llega después de que la noche termina, sino que nace en el corazón mismo de la oscuridad más profunda. Hemos llegado al final de este viaje a través de la noche oscura del alma. Si has llegado hasta aquí, no es por casualidad. Es porque una parte de ti reconoce este camino. A menudo, atravesamos estas noches en soledad, creyendo que somos los únicos. Si conoces a alguien que podría estar en su propio laberinto, comparte este video. Que no sea solo un enlace, sino un faro. Una forma de decirle a esa persona, no estás solo en esto. Hay un mapa, hay un camino de regreso a la luz. Y por último, si sientes que este es el comienzo de tu propia odisea interior y deseas seguir explorando los territorios profundos del alma, suscríbete. No para seguir un canal,
sino para unirte a una comunidad de viajeros que no temen a la oscuridad, porque saben que es allí donde se encuentran los mayores tesoros. Gracias por tener el coraje de mirar hacia adentro. Nos vemos en el próximo amanecer.